la voz de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate, contaré, donde tu alma se renovará. Despiértate, contaré, donde tu vida te cambiará. Despiértate, contaré, las bendiciones te llegarán. Despiértate, contaré, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Comenzamos una semana llena de nuevas victorias en el Señor. Así que ya ustedes saben, vamos en este día a comenzar poniendo nuestras vidas, nuestra familia en las manos del Señor. Y quiero orar por ti que estás ahí conectado. Y vamos a decirle al Señor: Señor, en esta semana necesitamos tu dirección y tu guía. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana tan especial te damos gracias. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder experimentar algo nuevo, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú vas sumando, Señor, y cumpliendo cada una de tus promesas en nuestras vidas, Señor. Gracias por la protección de nuestra familia. Gracias porque tú, Señor, blinda nuestra fe y nos ayuda, Señor, a presentar defensa de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, señores, hoy estamos aquí contentísimos, muy felices, porque tenemos una invitada premium, una invitada de lujo. Es una mujer de Dios, tremenda. Ella tiene, un background en la parte secular y también en la parte ministerial. Es una abogada de carrera, es buena administradora, es pastora en el área de doctrinas de Odres Nuevos, es un pilar. La verdad es que es una mujer muy fundamentada en la palabra del Señor, una mujer con principios de reino y que defiende la fe a carta cabal. Amén. Con nosotros está nuestra amada Jennifer Esteves. Bienvenida, Jennifer, a Despiértate con Tere. Amén. Gracias, pastora. Gracias por invitarme. Hacía tiempo que quería venir. Y nada, para mí es un placer conversar del tema que tenemos preparado en esta mañana para todos ustedes. Así es. Y escuchen el tema. Estaremos hablando de sana doctrina y de dogmas. ¿Y quién más que Jennifer para, ampliarnos sobre este tema? Jennifer, vamos entonces, a compartir con nuestros seguidores este tema que es tan relevante y que trae muchas preguntas. ¿Qué es la sana doctrina y qué son los dogmas? Bueno, vamos a marcar una diferencia entre ambos. La doctrina podemos decir que es el conjunto de enseñanzas y principios bíblicos que fundamentan nuestra fe. O sea, sobre estos principios nosotros tenemos fundamentadas la fe de las personas que decimos ser cristianas. Los dogmas, entonces, son estas enseñanzas que se derivan de la doctrina y que son acogidos por grupos o segmentos de personas que creen lo mismo. Es decir, la doctrina abarca todas las enseñanzas que se encuentran en la Biblia y son los principios que derivamos de ella, mientras que el dogma es acogido por cada iglesia de manera particular como una enseñanza para su grupo de fe. ¿Y qué ejemplo yo pudiera poner de esto para que el público nos entienda? Una doctrina que nosotros como iglesia cristiana enseñamos es que Jesús nació de una virgen. Y eso se encuentra como un principio bíblico que nosotros estudiamos y que lo tenemos en la Biblia. Eso no es algo que se ha inventado y es algo irrefutable, que eso es otra de las características de una doctrina. Como se fundamentan en la palabra, son irrefutables. Ahora, un dogma que han adoptado algunas iglesias hermanas es que la Virgen María siguió siendo virgen por siempre. Entonces, eso es un dogma de una iglesia específica que por nuestro lado podemos debatir a la luz de la palabra. Entonces, el dogma es debatible, mientras que la doctrina es irrefutable. Por eso, la sugerencia de nosotros y de esta iglesia es que estudiemos la doctrina y los principios, porque ellos nos arrojarán la verdad y nosotros podemos entonces tener una fe fundamentada en la roca,
que es la base de lo que nosotros creemos. Wow, excelente. Más claro de ahí, señores, tomen apunte. Entonces quiere decir que la doctrina está basada en principios divinos, principios de la palabra de Dios, y el dogma son normas de hombre. Correcto. Son derivadas de una doctrina, pero cada iglesia la acomoda para su enseñanza particular. Y las iglesias están llenas de muchos dogmas. Claro. De hecho, Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero sus enseñanzas están basadas en doctrinas de hombres. O sea, Jesús estaba debatiendo la verdad de que cuando hay una enseñanza que es de hombre, ya nosotros estamos deshonrando la palabra del Señor, porque nosotros debemos de fundamentar nuestra fe sobre la palabra del Señor. Y cuando Jesús enseñaba, dice también la Biblia en Mateo 7:29, que las personas se maravillaban, decía, cuando les oían hablar sus palabras, se maravillaban de la doctrina en sus palabras. O sea, no era de las palabras, sino de la doctrina que contenían sus palabras. Sí. Eso nos quiere decir porque decía, porque no enseñaba como enseñaban los escribas, dice Mateo 7:29. Porque los escribas estaban enseñando palabras, pero no doctrina. Sí. Entonces, ¿qué nosotros promovemos? Que a la iglesia en que usted se congregue sea una iglesia que enseñe palabra de Dios y no palabra de hombre. Cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en palabras de hombre, entonces fácilmente, cuando pasa la emoción, nos movemos de iglesia. Porque ¿qué necesita el hombre para mantenerse? Necesita alimento. Y el alimento es la palabra de Dios. El alimento es la doctrina. Entonces, no necesita espuma, necesita chocolate. Entonces, yo veo así como que la doctrina de hombre es como el chocolate que te el sube. Fundamento. Pero la doctrina es el chocolate que te alimenta, es la leche espiritual. Entonces, la diferencia que usted me mencionó entre una sana doctrina y una doctrina enferma, por decirlo de una manera, o también la Biblia habla inclusive que hay doctrinas de hombre, doctrinas del diablo, o sea, hay diferentes tipos de doctrina. ¿Cuál nosotros debemos de perseguir? Una doctrina sana. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que una iglesia tiene una doctrina sana? Primero, y lo más importante, porque es una doctrina basada en la palabra de Dios. O sea, todo lo que a nosotros nos enseñan, todos los principios debe de estar filtrada, sesgada por la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos de entender que es ortodoxa esa doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que no varía, que yo no la puedo cambiar ni ajustar. Y que yo debo de asimilarla, como yo le digo a los alumnos de doctrina, cuando usted aprenda algo, usted busque los versículos bíblicos y apréndaselos. Porque esa es la única manera en que cuando otra persona que tiene la intención de atacar nuestra fe, nos ataca, pues a través de la ortodoxia de la Biblia, nosotros podemos decirle, no, que la palabra del Señor dice. Sí. Y no hay nada que pueda contra eso, porque la primera doctrina que nosotros enseñamos aquí en la iglesia es que la palabra de Dios es infalible. O sea, no hay nada que se pueda levantar en contra de ella y es verdad. Ahí no hay fallo. No hay fallo. Sí. Entonces, la sana doctrina les dije que debe de ser filtrada por la palabra de Dios, debe de ser ortodoxa y debe de ser transgeneracional. Es decir, lo que yo sé fue lo mismo que supieron mis antepasados, porque es que no se cambió. Y eso mismo yo tengo que transmitirle a mis hijos. Sí. Yo no puedo cambiarla con el tiempo. Entonces, ahí sí, nosotros podemos decir que la doctrina pasa de generación en generación. Esa es una sana doctrina. Si hay una doctrina que te varía, que se ajusta, que se basa en la enseñanza de un hombre, que digan ahora el hombre tal dice que hay que venir los domingos de blanco, porque eso es lo que... No, la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? Sí. Entonces, ahí tenemos una luz de que es sana doctrina. Y la verdad es que en la dispensación de la gracia, el principal apologeta y defensor de la fe fue Jesucristo, que comienza, ¿verdad?, a rebatirle a todos esos fariseos, como tú dices, que querían enseñar normas de hombre y poner cargas que ni siquiera ellos podían cumplir. Entonces, lo importante de esto, señores, es que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, para que no seamos engañados por esas nuevas corrientes que aún dentro de las iglesias cristianas se están moviendo en estos últimos tiempos. Hay muchas personas que están ahora mismo con doctrinas de confusión y de engaño, y todo va girando en estos tiempos, en muchas iglesias, ahora todo está girando en un liderazgo sobre el yo y sobre el ego.
El principal ejemplo lo tenemos en Jesús. Él nos dio un ejemplo de un liderazgo de servicio. El Señor vino a servir. Él dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser vuestro servidor. Pero ahora yo veo algo totalmente opuesto a esto. Ahora los dogmas de estos tiempos en las iglesias es que todo es, ¿verdad?, enalteciendo y exaltando al líder. Entonces, ahí hay que abrir los ojos. Sí, porque se ha creado y quizás es como un medio de atraer mayor cantidad de personas, se ha creado ahora la costumbre de acomodar la Biblia a lo que la persona secular está llamado o le llama la atención, pero en realidad no es así, porque lo que transforma es la palabra de Dios tal como es. Sí. O sea, y los líderes como nosotros, que tenemos una posición de enseñanza, lo que debemos de procurar es que la persona que llegue sea transformada por la verdad de Dios y no que sea acomodada, porque Jesús nunca acomodó, Él enseñó la verdad. Sí. Y eso fue lo que atrajo multitudes. Y eso es algo importante. O sea, ¿qué nos ayuda a permanecer? La palabra de Dios. En el tiempo, usted decía, tengo un background, tengo muchos años, porque conozco la palabra del Señor, porque si no, no hubiera permanecido de ninguna manera. Entonces, nosotros como tenemos esa responsabilidad de transmitir, de proteger la palabra y de que sea enseñada pura, o sea, sin tabúes. También, sin adulterar. Sin adulterar Sí. y lejos de nuestras experiencias. Jennifer, pero Jesús era radical. Total. Con la palabra, o sea, era una palabra puntual. Él llamaba las cosas como son. Claro. Él no acomodaba. Él le dijo en una ocasión a sus discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? Porque los discípulos le dijeron, Señor, el mensaje que tú estás dando es un mensaje muy fuerte, muy duro, y la gente se siente incómoda y se está yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y ustedes se quieren ir también? Porque la palabra no va, o sea, la verdad de Él no puede variar. No puede si hubiera cambiar. sido un líder político, le dice lo que ellos quieren escuchar. Sí. Pero Jesús no era un líder político, ni las iglesias somos políticos. O sea, nosotros lo que somos es portadores de la verdad de Dios. Hay una carga sobre la iglesia de perpetuar la palabra del Señor. Esa es la responsabilidad de nosotros, pura y santa. Yo había escuchado un pastor que decía que la dificultad de por qué nosotros interrumpimos en algunas ocasiones la doctrina pura es porque queremos adaptar la doctrina a nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, hay una doctrina de la que nosotros enseñamos que es que Dios envió a su Hijo para que nos salvara. La salvación es a través de Jesucristo. Ese es uno de los principios que nosotros enseñamos. Pero si yo me pongo a pensar, pero yo soy madre, yo nunca entregaría a mi hijo. Pero Dios, si yo fuera Dios, yo no fuera tan malo, Dios es bueno. Es imposible que Dios haya enviado a su único hijo porque estoy poniendo mis emociones por encima de la palabra. Entonces no hay manera de que mi vida sea transformada porque yo quisiera como que Dios pensara como yo, pero no es así. O sea, la doctrina transforma desde el momento en que tu fe se suma a lo que la palabra del Señor dice. Él envió a su hijo, yo lo creo. A su único hijo por amor a mí, yo lo creo. ¿Cómo yo lo creo? Porque lo dice la palabra. Sí. Entonces, no podemos adoptar nuestras experiencias a la iglesia. O sea, debemos de venir con una mente en blanco, dispuestas a aprender. A ser enseñables. A ser enseñables. Aquí en esta congregación, bueno, en nuestra congregación, vienen personas con muchos años de estudio, teólogos, pastores, llegan aquí. Gente que ha venido de una iglesia por muchos años. Y le decimos, tiene que empezar la doctrina. Sí, así ¿Por qué es. tiene que empezar la doctrina? Porque nosotros necesitamos que todo el que venga a esta iglesia, todo el que se congregue con nosotros, bueno, pues... Pero entonces, dilo, a odres nuevos. Odres nuevos. Todo el que se congregue con nosotros en odres nuevos, pues entienda la verdad de Dios, porque es la única que le va a transformar. Y si viene con alguna verdad trastornada, pues aquí entonces puedan alcanzar la verdad revelada de Dios. Así que es la que nosotros enseñamos. Y esto, señores, es tan poderoso como la palabra del Señor, la verdad íntegra, transforma, que han venido ateos aquí a la iglesia y nosotros, o sea, nos maravillamos cómo esas personas comienzan a creer y comienzan a aprender a través de la palabra y de la verdad de Dios. Personas con otras corrientes de doctrina, personas de otras religiones y han tenido un verdadero encuentro con Dios a través de su palabra. Agnósticos, o sea, de todo. De todo, señores. Y la verdad es que para el Señor no hay nada imposible porque Él es la verdad.
Jesús es la verdad, es el camino, es la vida y Él mismo se presenta. Cuando tú le das la palabra íntegra a una persona, esa persona comienza a recibir, sus ojos son abiertos. El mismo Jesús dijo que su pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, yo creo que es un 911, es algo que debe ser intencional, el estudio de la palabra, pero de una palabra íntegra sin adulterar, no una palabra acomodada ni fundamentada en las emociones. Exacto. Sobre todo cualquier organización religiosa donde usted haya decidido congregarse, debe de filtrarla de en qué está creyendo, en qué se basa la visión, la misión, el ADN, los valores de esta iglesia. Si son de hombres y se encuentran totalmente alejados de lo que nos enseña la palabra del Señor, ahí no es. O sea, el lugar correcto para que usted avance, permanezca y se transforme sobre todo, es en un lugar donde sus valores, sus principios, su ADN, su visión y su misión se encuentra a la luz de la palabra del Señor. Y que me vengan a entretener o ir a una iglesia para entretenimiento, eso pasará porque son temporadas. Sí. O sea, yo me puedo sentir bien 1 mes, 2 meses, que me entretengan, pero llegará un momento que nosotros, por nuestra propia necesidad, nos vamos a mudar. Porque ciertamente lo único que transforma al hombre es la palabra del Señor. Así es. La sana doctrina. Así no es. la doctrina adulterada ni la doctrina de hombres. Sí. Así que sigue abundando en esa parte porque me encanta. O sea, cómo nos damos cuenta que la doctrina que se está recibiendo o en la iglesia donde estás, tú estás recibiendo una doctrina sana o estás recibiendo dogma de hombre. ¿Cómo la gente puede diferenciar? Bueno, reitero que el primer filtro es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer para eso? Estudiar la palabra del Señor. Porque también hay personas que juzgan al maestro que te está enseñando, pero no tienen un ápice de conocimiento ni voluntad de conocer la palabra de Dios. Entonces sí es muy importante que todos nosotros nos aboquemos a que yo no nací para estudiar. Pues sí, dentro de la iglesia nosotros también tenemos que estudiar y hacer un esfuerzo por crecer en conocimiento y en sabiduría. Porque así fue Jesús, no solamente era gracia y sabiduría. Sí. Entonces, la oración, la relación con el Señor. La relación con el Señor también nos va a orientar de si lo que me están enseñando es palabra de Dios o no. El que no tiene una relación con Dios, pastora, y con el Espíritu Santo, lo que te digan, Lo va a creer. lo va a creer. Y sobre todo cuando yo tengo una necesidad emocional. Si yo tengo una necesidad, estoy esperando un esposo, y dicen desde el altar, todas las solteras se van a casar. Mi necesidad me hace creer que esa es la verdad. O sea, ahora, ¿qué dice el Señor? El Señor a mí me dice otra cosa. El Señor me dice, busca primeramente mi reino. Y después todas las demás cosas serán añadidas. Mi objetivo, cuando yo conozco la sana doctrina, es buscar al Señor, porque su promesa es que todas las demás cosas serán añadidas. Y te dice también, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero el que no conoce la palabra. Y muchas veces esa persona está recibiendo y agarrando una profecía y no tiene una relación con Dios ni se está deleitando en Él. Exactamente. El que no conoce la palabra, cualquier mensaje que te den va a ser verdad. Entonces, Sí. para nosotros no. Para nosotros es importante diferenciar entre la verdad y la mentira a través de lo que te dice la palabra del Señor y tu relación con el Espíritu Santo. Así es, señor, este tema se está poniendo buenísimo. Vamos a ver, Jennifer, algunas recomendaciones para que la gente pueda recibir esa luz a través de la palabra. Ya tú dijiste que hay que conocer la palabra de Dios, entonces tú misma en tu ministerio, tú vas desarrollando de una manera como una escalera, o sea, tú vas enseñando la doctrina, luego el discipulado, Sí. luego ya la carrera ministerial, liderazgo. Entonces me gustaría que tú des algunas recomendaciones, porque hay gente que se quieren saltar pasos, hay personas que llegan, por ejemplo, a la iglesia, conocen al Señor y ya quieren ser grandes predicadores y no tienen un fundamento de la palabra, entonces comienzan a hablar de de sus emociones y de lo que ellos piensan, pero no te citan la palabra. Algo que a mí de verdad me preocupa en este tiempo es que el altar de Dios se está usando para hablar de todo menos de Cristo. Sí. Y la verdad es que nosotros en estos tiempos que son tan cruciales debemos hablar más que siempre. El mensaje debe ser cristocéntrico. Entonces, darle algunas recomendaciones a nuestros seguidores de qué hacer y cómo pueden organizarse en el ABC para poder llegar a ese conocimiento pleno. Bueno, muy importante. En primer lugar,
les invitamos, si no han participado, a unirse a un grupo de doctrina, donde usted, de una iglesia, de una congregación, donde usted sepa que haya una sana doctrina. O sea, acérquese a su pastor y que le haga alguna conexión con el líder de enseñanzas para que les muestren qué cree su congregación. Por ejemplo, nosotros enseñamos en base a 16 doctrinas fundamentales, que están todas justificadas con la palabra del Señor. Aquí yo no veo nada que no me mencione un versículo bíblico, porque si me lo presenta sin un versículo, yo estoy diciendo, pero es que una persona hizo una definición. Pero aquí nosotros no definimos, nosotros desarrollamos la palabra del Señor. Entonces, acérquese a sus líderes para que le conecten con el líder de enseñanza y usted pueda entender la sana doctrina. En segundo lugar, hay que dedicarse a estudiar. Es imposible avanzar en el evangelio si no estudiamos. Y la diferencia, que fulanito tiene 4 meses y ya predica y yo tengo 5 años y no predicas, ese fulanito está estudiando la palabra del Señor. Ese fulanito tiene una relación con su creador y ya desde ya empezó, o sea, por ejemplo, enfocado en su avance y comprometido. Yo, por ejemplo, no tengo que esperar que me inviten para abrir mi Biblia y empezar a escribir, porque para mí es importante conocer algo nuevo, algo que yo no sé. Y lo que yo aprendo que no se encuentre fundamentado en la palabra, lo desecho. Ahora, lo que yo aprendo que se encuentra fundamentado en la palabra, de eso yo lo conservo y lo puedo explicar a los demás. Entonces, en tercer lugar, hay que ser fiel. En el lugar donde usted decida congregarse, usted tiene que ser fiel y dejar de perseguir personas, que fue famoso, que fama, que si yo qué, que aquel está pegado ahora, porque nosotros necesitamos tener un alimento constante. Si empezamos aquí un ciclo de estudio, no podemos interrumpirlo para caerle atrás a otro ciclo de estudio, porque ahí mi formación no va a ser completa. Y si nosotros lo ponemos como en la universidad, nosotros tenemos que agotar un pensum. Sí, así es. Entonces, también aquí dentro de la carrera de vida que se llama cristiana, tenemos que agotar un pensum, como usted dice. Y ya como última recomendación, la oración es algo que siempre nos va a acompañar para nosotros poder diferenciar si es una doctrina o si es un dogma y si esa doctrina es sana o si se encuentra media ligada con una doctrina de hombres o una doctrina diabólica. Y ahí entra el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, claro. Entonces, nada, les invitamos a que se puedan acercar, pueden conectarse con nosotros a través, no sé, comenten por ahí, que aquí estamos en la disposición de compartirle nuestro material, para que usted también pueda aprender y desarrollarse en la palabra del Señor, que es lo único que transforma, pastora. Nada más. La palabra del Señor transforma. Así es. Bueno, señores, esto ha sido un manjar. Jennifer, gracias por explicar con tanta esplendidez y de una manera tan clara este tema sobre sana doctrina y sobre dogmas. Así que ya tú sabes, las puertas de Despiértate con Tere están abiertas para ti. Señores, gracias por estar ahí atentos. Ahora, por favor, comparta con alguien este tema. Vaya y dele like y ya ustedes saben, nos vamos a ver en una próxima entrega, el próximo lunes en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.